La paz de Dios, hermanas, hermanos, Dios les bendiga en este martes 4 de mayo. Y pues ya en la próxima semana estaremos en la República Mexicana celebrando el Día de las Madres, el día que ha puesto en la República Mexicana como un día de festejo y también mundial. Le enviamos un saludo fraterno, un abrazo a todas nuestras hermanas, que Dios las bendiga. Y pues es un gozo. Un año, el año pasado, no tuvimos ni tan siquiera un saludo virtual. Ahora, hermanas, pues por lo menos tenemos este saludo virtual. A todas ustedes, que Dios las bendiga, que Dios las guarde, y a todas nuestras hermanas mujeres, un saludo fraterno del pastorado del Buen Pastor. Dios les bendiga. Vamos a seguir adelante, y como les había comentado para la introducción al libro de Romanos, voy a tocar el último personaje de Cristo resucitado. Y como vemos en la carta a los Romanos, pues viene siendo otro evangelio, hermanos, viene siendo el evangelio de Cristo resucitado. Y este personaje, para poder dar introducción al libro de Romanos, es nada menos y nada más que el apóstol Pablo. Con él hemos visto a Pedro cuando en el capítulo 21 del evangelio de Juan volvió Jesucristo a presentársele a él juntamente con otros 5 más, hermano, y era Cristo resucitado, y a partir de ahí tomó mucha fuerza su creencia, su fe, y hemos visto lo que ha acontecido a los inicios del libro de los Hechos. Posteriormente, hermano, hablamos de un personaje en capítulo 7 de Hechos sumamente importante, porque fue el que prácticamente llevó el evangelio al corazón de Pablo, aunque él nunca lo supo de esa forma, y este personaje se llamaba Esteban, el primer mártir cristiano que está escrito y se reconoce en las Sagradas Escrituras. Él, a partir de ahí, hermano, hubo una gran persecución para los cristianos en Jerusalén. Es notorio, y a veces nosotros pensamos que los únicos cristianos que fueron perseguidos fueron los que persiguieron a Pablo a Damasco, pero no, fueron varios judíos autorizados por el Sanedrín para que fueran a diferentes puntos, hermano. Recuerde que hay muchos que se fueron a Chipre, porque también los persiguieron. Y unos se fueron para Chipre, otros se fueron para Damasco, otros se fueron para Cirene. Ahí estuvieron del lado africano, de Egipto, cerca de Egipto. Entonces, no nada más fue Pablo hacia los hermanos que se fueron a Damasco. Bien, pues vamos a ver a este personaje, en el cual tuvo varios encarcelamientos, pero el más notorio, hermano, fue ya al ocaso de su carrera cristiana, de su vida espiritual terrenal. Ya han transcurrido cerca de 60 años, hermano, después del nacimiento de Jesucristo, o déjeme traducirle, cerca de 30 años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y Pablo ha envejecido. Pablo ha madurado, y en el último viaje que hace a Jerusalén para pagar su voto nazareo, él llega con Santiago. Santiago le dice que tiene que ir a hacer el voto allá en Jerusalén. Él dice,
Adelante, recuerde, hermano, ya ha envejecido y recuerde que él sigue siendo judío. Lo está usted leyendo. Él nunca dejó de ser judío, hermano, nunca, ni le dio la espalda al judaísmo. Tanto es así que Santiago le dijo, ¿sabes qué? Aquí hay otros dos más que por causa de no tener dinero no han podido pagar la deuda. Págales también a ellos esto para que ya también ellos cumplan. Y dijo Pablo, con mucho gusto, y fueron a Jerusalén, y en el último día, a donde ya iba a sumergirse para el perdón de sus pecados y haber pagado esta ofrenda que él hacía, este voto, lo pasan unos judíos que lo conocían a Pablo en Asia y le dicen, e incitan a la gente y le gritan a Pablo, este es el que está haciendo otra clase de doctrina y está metiendo a gentiles dentro de las sinagogas. Lo ven los demás judíos y lo rodean para pedir explicaciones. A mí, Roberto, me da la sensación que Pablo está cerca de la puerta de las ovejas del estanque, de la puerta de las ovejas, porque dicen que se oye el tumulto y hay una guardia romana. Recuerde que las guardias romanas no pueden entrar dentro del templo, sino que hay una guardia religiosa, la cual custodia dentro y fuera del templo para guardar el orden. O sea, dentro del mero templo y de los patios y puertas que están en el templo, ¿sí? Y afuera de ellos están los soldados romanos. Entonces dice que los soldados romanos escuchan el alboroto, van y lo separan y agarran pues ven que está solo, porque lo que acompañaban a Pablo evidentemente no se metieron en nada, y entonces lo agarran y dicen, bueno, pues, ¿qué has hecho? Dice, déjame hablarles. Aquí es importante, hermano, por favor. Aquellos hermanos que, no tengo nada con aquellos hermanos mexicanos que se creen judíos, hermano, y que tratan de llevar la ley al pie de la letra. No, en verdad no tengo nada, pero aquí quiero decirles que cuando Pablo habla con los soldados, y los soldados hablan con la gente que está enardecida, pues es en griego, hermanos, es en griego. Y mire, hay otro asunto, después de que ya se lo llevan a arrestar, le dice Pablo al soldado, déjame hablarles, porque a lo mejor hay un malentendido y no han podido entender. Dice, pero ¿cómo te vas a dar a entender? Y dice, les va a hablar en arameo, ni en hebreo, en arameo. Y les habla y no quedan de acuerdo y arrestan a Pablo. A Pablo se lo llevan por causa de que hay mucha agitación dentro de Jerusalén, se lo llevan a Cesarea de Filipos. Recuerden que unos sobrinos escuchan, sobrinos de Pablo, escuchan que lo quieren matar, van con Pablo, Pablo le dice a la guardia se los lleva a Cesarea de Cesarea de Filipos, Cesarea Marítima, que le llaman. Ahí llega Festo y el general Festo y dice, la verdad yo no encuentro nada malo de este varón, suéltenlo. Los judíos del Sanedrín dicen, no lo puedes soltar porque él está infringiendo nuestra ley. Entonces, júzgalo, ¿no? Y no lo juzgues en Cesarea, llévatelo a Jerusalén, porque ahí queremos que sea el juicio. La intención de ellos era matarlo. Festo termina su poderío y se lo entrega a Félix. Félix, el gobernador en ese entonces, él dice, pues vamos a interrogarlo, me dejaron de herencia este asunto, vamos, y dice, yo tampoco encuentro nada grave en este varón, pero como acaba de entrar y quiere quedar bien con los judíos, dice, yo creo que sí vamos a llevarlo a Jerusalén. Y Pablo presenta cartas de que él tiene una nacionalidad
romana y eso detiene a Félix llevarlo a Jerusalén, pero dice, no hay problema, ahora necesito decirle al César, al Senado, pues de que está acusado este varón, pero pues yo no encuentro nada y no puedo llevarle por carta, decirle que ahí se lo llevo, pero no encuentro yo nada. Entonces se lo van a dejar el caso a Herodes, uno de los nietos de Herodes, juntamente con la hermana de Herodes, que cohabitaban, y ellos tampoco encuentran nada. Sin embargo, para evitar ese tipo de situaciones, mandan la ordenanza de que Pablo se vaya a Roma para que ahí sea juzgado por asuntos religiosos. Llega Pablo, después de muchos percances, aquí me da entender que uno quiere hacer ciertas cosas, pero Dios tiene sus planes ya perfectamente bien dados, ¿sí? Perdón, es Agripa, el nieto bisnieto de Herodes, ¿sí? Agripa y su hermana. Volviendo al caso, viajan varios meses, los percances, y les decía, cuando Pablo escribe la carta a los romanos y les dice que espera que oren para que su viaje sea prosperado, pero el viaje fue completamente desastroso, ¿no? Huracán, la nave se averió, llegaron a la isla de Malta, sufrieron, luego pasaron a otra isla, 3 meses después, y por fin llegaron. Y llegan a la ruta que los lleva a Roma. Una de las rutas es de las 3 tabernas donde se une, que es la vía Apia. Ahí va caminando Pablo como reo y se encuentra que muchos seguidores de él salen a su encuentro. Porque hay muchos seguidores en Roma si Pablo no había ido nunca a Roma. Recuerde que ya la carta tenía cerca de 2 años circulando en Roma y que por puño y letra decía que era el que le escribiera Pablo, siervo del Señor. Entonces reconocen el pueblo cristiano, los convertidos romanos, y lo acompañan, y los soldados ven esta situación extraña que nunca había sucedido y llegan a Roma. En Roma ven, pues no hay sentencia, van a esperar el juicio y lo arraigan en una casa. Una vez ya instalado Pablo y visto dónde iba a quedar, dice que manda llamar a, a los judíos que controlaban las sinagogas, altos personajes judíos que llevaban en las sinagogas todo el ceremonial y toda la doctrina que debían de tener. Llegan y esto es lo que va a suceder. ¿Por qué le hacen caso? Porque no cualquiera puede decir, oye, es que te habla Pablo que está encerrado y quiere que tú vayas siendo el ministro de las iglesias, de las sinagogas de Roma y siendo judío, pues es difícil. Pero recordemos que hay una situación especial porque hay una carta que está circulando hacia los cristianos que viven en Roma. Y esa es la lectura donde nos vamos a basar, que es Hechos capítulo 28. Como ven, es el último, las últimas líneas del libro de los Hechos, y dice la siguiente manera: pasados 3 meses, perdón, no quiero más perderme aquí, perdón, es Pablo en Roma. Aconteció que 3 días después, 3 días en lo que llegó Pablo, y 3 días después de haber instalado, Pablo convocó, llamó
a los principales de los judíos. Dice, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar al César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado, para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esa cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algo mal de ti, pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta en la tarde, persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y cuando no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues que los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibiendo a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Recordemos y no nos olvidemos cómo las personas son transformadas y cambiadas cuando creen en Cristo resucitado. Cuando Jesús encarnado estuvo y enseñando a todos sus discípulos y dejándonos tanta enseñanza, solamente era eso, enseñanza. Mucha enseñanza, a tal grado que después de que él murió, muchos le abandonaron, porque esas enseñanzas se le vinieron abajo y no tenían arraigada, a pesar que el Señor Jesús les habló de fe y cómo deberían de comportarse cuando él ya no estuviera. No importó, hermano, para ellos no les importó. Ellos seguían haciendo, sí, lo que estaba en el Jesús encarnado, pero seguían haciendo lo que ellos querían. Pero cuando reciben al Cristo crucificado, al Cristo que asciende a los cielos, verdaderamente su vida empieza a cambiar. Cambió Pedro, cambió Esteban estaba también desde el principio, y cuando se les mostró a más de 500 personas, seguramente estaba Esteban y también fue transformado. Cuando Pablo había escuchado de Esteban lo que había pasado con el Cristo crucificado, lo entendió y lo sintió en su corazón, pero cuando se le presentó en Damasco, su vida fue transformada y fue cambiada. Ya lleva más de 20 años de evangelista, ya lleva más de 20 años siendo apóstol, predicador de la palabra del Señor Jesucristo, mostrando el reino de los cielos, y ahora, hermanos, se encuentra en la ciudad más poderosa del mundo, más importante y más influyente de la época en que Pablo estaba en ese tiempo en
Roma, precisamente. Y entonces, cuando él tiene los primeros informes y le dicen, es que posiblemente han recibido una carta mía, y los judíos dicen, no, yo no he recibido carta de parte de nuestras autoridades de Jerusalén, carta hablando mal de que no te escuchemos, ni tampoco han venido personas a dar testimonio de que tú estás fuera de la vida judía. Entonces, él le dice, oigan, ¿podemos hablar otro día? Y dice que sí. Se ponen de acuerdo qué día van a hacer. Entonces llega el momento y les dice, y habiendo señalado un día, vinieron muchos a la posada, muchos. La posada se llena y está lleno de cristianos, está lleno de judíos no cristianos, pero que quieren escuchar. Están prosélitos cristianos, prosélitos no cristianos. Ya hablé lo que era un prosélito. Y piadosos, piadosos cristianos y piadosos judíos. Y también están aquellos ateos que quieren solamente ver qué es lo que está sucediendo. Vea qué mezcolanza. Pero ¿qué cree, hermano? Dentro de muchos a la posada, seguramente sabe quién está ahí. Aquila y Priscila. ¿Se acuerda que dice que después de la persecución que tuvo por parte del emperador, que salieron de Roma, Claudio, del emperador Claudio, que salieron de Roma y se fueron a Corinto, y ahí conoció a Pablo, pero ya han pasado muchos años, ya volvieron a regresar, aunque Pablo fue Aquila y Priscila discipularon a Apolos, porque Apolos empezó a trabajar en Corinto, entonces, y ellos estaban en Éfeso, entonces seguramente uno de esos muchos era este matrimonio tan poderoso ya en la palabra, hermano. No cualquier evangelista, no cualquier docto en el Cristo resucitado. Le estoy diciendo, ellos fueron los maestros o tanto él como ella, aunque quiero referirme a ella, porque las Sagradas Escrituras le dan una importancia superior a ella, que fue la instructora, la maestra de Apolos. Seguramente estaban ahí. Epafrodito, ¿se acuerda? Tuvo que estar ahí forzosamente porque es el que traía las ofrendas de Macedonia, ¿no? Iba a llevar la ofrenda para que pudieran estar. Recuerde que están en una posada, en una casa, y hermano, no es como aquí, que tú como reo, pues desayunas, comas y cenas gratis, bueno, aparentemente gratis, no, aparentemente, pero aquí tenían que dar dinero al dueño de la posada para el desayuno, comida y cena, y la renta del hospedaje. ¿De dónde sacaba Pablo ese dinero? Dice, hermano, que los de Macedonia, los filipenses, eran sobre todo los que aportaban. Seguramente llegaron también ofrendas de Éfeso y llegaron ofrendas de Corinto. Ve, hermano, cómo el corazón, cuando el Espíritu Santo toma a nuestro espíritu, verdaderamente, hermano, una parte los macedonios, una parte los griegos, una parte los de Efesio, hermano, los de Colosas, se junta para que Pablo pudiera estar 2 años en custodia. ¿Cuánto saldría económicamente de esto? No lo sé, pero dice que mucha gente se convirtió y mucha gente, hermano, tuvo la oportunidad de ser salvos para la honra y la gloria de Dios. Estaban en este asunto cuando Pablo empieza a hablar y les ganó la mañana y la tarde, porque creo yo que haya habido interrupciones por parte de los judíos y poder expresar la parte que no estaban de acuerdo, ¿sí? Todo este grupo, y estando en posada, volvemos a lo mismo, no se estaba predicando en hebreo, estaban en griego.
estaban en griego. Y unos decían que estaba bien, otros decían que estaba mal. Y cuando vio que había discusión y que no se iba a llegar a algún acuerdo, porque recuerde que Pablo es un experto judío que fue fariseo y que sabe que no va a haber forma de cambiarlos hasta que el Espíritu Santo tuviera un encuentro con ellos. Y él molesto, quizá también porque vea lo que les dice. Estoy de acuerdo en lo que el profeta Isaías le dijo al pueblo judío, porque dice, y eso fue lo que dice Dios al profeta Isaías: ve a este pueblo y diles, de Dios a Isaías, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se convierten y yo los sane. Nada. La sanidad espiritual es básica, pero con el oído cerrado, los ojos cerrados y el corazón envuelto en contaminación, no pudieron hacer. Dios quería sanarlos, Dios quiere sanarlos. Dios también le está hablando por parte de Pablo para que se puedan convertir, pero ellos dice que no, dice, y como ustedes no quieren, entonces los gentiles, los que no son judíos, esto Dios ha enviado la salvación para que escuchen y crean. Esto es Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando hubo dicho esto, los judíos sobre todo se fueron teniendo gran discusión, o sea, no estuvieron de acuerdo en lo que Pablo estaba diciendo, pero como estaban bajo la custodia romana, dice que permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, sí, y recibían a todos los que él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo. Eh, Quizá no era lo que él esperaba Pablo, predicar libremente, aunque parece que un tiempo hubo una tolerancia para que pudiera salir y predicara en otros lugares. Antes de entrar a la carta paulina de Romanos, él llega posteriormente como autor de libro, pero a él no tanto le interesaba ser autor de libros, sino que los judíos al cual el Señor vino escucharan y aceptaran y también se salvaran. Parece un poquito contradictorio que en Isaías capítulo número 6, de la cual usted lo puede buscar por ahí, así creo del 8 y 9, donde dice que fue Dios el que hizo cerrar sus oídos y sus ojos tuvieran pesadez y su corazón se volviera duro. Parece que esto es fuerte porque pues, Dios ama al pecador que se arrepiente y ellos no puede ser que Dios les haga sentir este alejamiento para castigarlos a la muerte eterna. Esto lo vamos a descubrir en Romanos, que no era ese el propósito de Dios. Y vemos que posteriormente ya Pablo nunca más volvió a salir de Roma. Nos informa que, o hay informes que Pablo fue muerto, decapitado en una mazmorra, en una celda romana, y murió también solo. Como podemos ver, también murió en paz, murió bien, porque tuvo la oportunidad de poder, hermanos, llevar el evangelio y el reino de Dios. Y su situación económica fue solventada por los hermanos. Cuando estamos en el plan de Dios, nada se nos va a hacer imposible.
Entremos, hermano, en una humildad y sencillez en el libro de Romanos en la próxima semana, y así, hermano, nuestra vida puede ser transformada como estos varones, como esta mujer, siendo judía romana, viviendo en Roma, y ser discipulada por Pablo, y después ella discipular a Apolos. Solamente Cristo resucitado lo puede hacer, hermano. Esto es importante. Creo que estamos creciendo en el espíritu, y esperemos que la carne, ojos, corazón, oídos, arrepentimiento, los deseos de la carne superaron al fruto del espíritu, esperando que nosotros nos preparemos para poder entrar adecuadamente, hermano, al reino de Dios y su justicia, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, quiero dejar esto y sigamos adelante para que, pues en este mes de mayo, posiblemente ya podamos reunirnos, hermano. Dios me les bendiga, la paz de Dios, y vuelvo otra vez un saludo fraterno a todas las hermanas, con hijos y sin hijos, a todas las hermanas. Dios les bendiga y un fuerte abrazo para todas ustedes. La paz de Dios.